Yeah. Pam, pam, pam. ¿Cómo vibra la pantalla de la moto? ¡Go! Yeah. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Loco y esta es mi montura Kawasaki Ninja 650 del 2018, con poco más de 2000 kilómetros encima, que se los he hecho en menos de mes y medio, y la mayor parte de ellos intentando grabar, pero tenía muchos problemas con el audio, muchos problemas, y creo que he dado con la solución. Y os vais a reír, pero estoy grabando con los auriculares de un teléfono móvil. No los he cortado ni nada, he hecho todo un manojo de cable ahí. Y para estrenar el canal quiero llevaros a un sitio que es bastante bonito, aunque hoy, bueno, igual hasta está bonita la foto y todo, así, con el cielo así un poco nublado. Nos vamos a ir hasta el Alto de Lobeira. Bueno, para el que no os haya dado cuenta por el acento, soy de Galicia, concretamente de Vilagarcía de Arousa. Para el que no conozca la zona, a un lado de Vilagarcía tenemos el monte de Xiabre y al otro lado de Vilagarcía el monte de Lobeira. Creo que es más alto el de Xiabre, pero hoy quiero ir al de Lobeira. Son 293 metros de altura en su punto más alto, que es el primero al que vamos a ir. Voy a intentar ir al mirador de Lobeira, que hay una cruz, y después al mirador de Faro das Lúas, que es otro mirador que hizo un escultor de la zona. En esta carreterita el otro día hubo un accidente que se saldó la vida de un compañero, de un motero, un señor mayor, en una 125 de una Custom. Pues venía tranquilamente por aquí, un chaval de 19 años que venía recortando la curva en un BMW, pues se lo llevó por delante. Hay que andar despacito, hay que andar con mucho cuidado en la carretera. No vamos nosotros solos. Y es el mayor problema que tenemos todos los conductores, o la gran mayoría. Solo pensamos en nosotros. Yo intento pensar en todos los demás, como por ejemplo este hombre que va subiendo en bicicleta por aquí por la carretera. Pues yo, si puedo, pues le cedo todo el ancho que pueda, que aparte me ampara la ley. Por si alguno no lo sabe, os ampara la ley, aún podéis cruzar la línea continua, siempre señalizando y siempre haciéndolo de una forma totalmente segura para ti y para todos los demás. Pero sí, te ampara la ley. Puedes cruzar al carril contrario. Puedes rebasar la línea continua para cederle el metro y medio que marca la ley a un ciclista. Joder, hay que hacerlo, macho. No nos cuesta nada. Yo tengo ido 1 o 2 kilómetros detrás de un grupo de ciclistas hasta poder adelantarlos. Mi novia poniéndose negra al lado, pero es lo que hay, macho. Yo intento pensar no solo en mí, sino en los demás cuando voy conduciendo. Porque, joder, tío, no... Es muy triste lo que está pasando en las carreteras. No solo a ciclistas, a todo el mundo. Motoristas, a personas, a todo Dios. Y es muy triste y hay que intentar cambiarlo. Poco a poco hay que intentar cambiarlo, porque del tirón está claro que no se puede. Bueno, llegamos al mirador do Monte Lobeira, concello de Vilanova de Arousa. 292 metros. Me equivoqué por 1 metro. Pues mira, yo que soy así de guay, me voy a poner la moto a la sombra. Y nos vamos a ir hasta allí, mirador do Castelo de Lobeira. Pues aquí estamos. Todo eso es Vilagarcía de Arousa. Esa isla pequeñita que se ve allá al fondo es la isla de Cortegada. Esos puntitos negros marrones que veis por ahí son bateas, son criaderos de mejillón.
Eso todo es Vilanova de Arousa. La isla que está allí al otro lado del puente ese súper largo es a Illa de Arousa, preciosa. Pues todo lo que veis por aquí, aquello es Rianxo, tenéis Rianxo, tenéis Ribeira, a Pobra de Caramiñal, por allá tenéis Cambados, Sogrove. Todo esto que veis por aquí es la ría de Arousa, una de las rías baixas, la ría más grande de España. Y ya veis, es impresionante. Que el monte que veis allá es el monte de Siabre. Ya subiremos, no os preocupéis. Todo esto es el Valle del Salnés. Ahí tenemos la Cruz de la Beira. Y os voy a contar un par de cosillas de aquí. Pues parece ser que aquí hubo un pueblo castrecho en los últimos siglos antes de Cristo, Castrum Luperiae. Lo que sí sabemos seguro es que aquí hubo una fortaleza entre el siglo X y el siglo IV después de Cristo. Aquí lógicamente quería decir siglo XIV, pero ya veis, las cosas del directo a veces te juegan una mala pasada. Del arzobispado de Santiago, que controlaba la entrada hacia el interior desde la costa. Lo que pasa que en el siglo XVII la fortaleza pasó a manos de los Mariño de Lobeira, quienes la demolieron. Donde aparcamos la moto antiguamente se dice que era el patio de armas de la fortaleza. A finales de la primera década de siglo se encontró aquí en Opiñeiro un túnel abovedado, que se dice que era un túnel que conectaba la fortaleza de Lobeira con el monasterio de Vistalegre, con el Pazo de Vistalegre. Ya os lo enseñaré también, ya iremos un día. Vamos a tener que dejar para otro momento el Mirador da Lúa. El Mirador das Lúas porque es hora y tengo que ir a buscar al crío. Todo esto también es uno de los tramos del Rally Rías Baixas. Tener cuidado porque no está muy limpia, que digamos, la zona. Me inspira mucha confianza a mí estas líneas de piche que le metieron aquí. No sé yo qué tal serán. Pues mira, por ejemplo, este chico, esa persona iba detrás de un ciclista con calma, esperando a que pueda adelantarlo tranquilamente. Os ampara la ley, podéis hacerlo de sobra. Pues contaros un poco de qué va a ir el canal. Pues creo que va a ir un poco de todo. Un poco de todo, de lo que viene siendo un motoblog, básicamente. Y una de las cosas que quiero hacer es conocer mi tierra. En sitios como este, por ejemplo, hay millones aquí en Galicia. Y es algo que os animo a hacer a todos. Conocer vuestra tierra. ¡Epa! Hostia, le hace un corto a las luces de... Os animo a todos a hacer lo mismo. A conocer vuestra tierra. Porque siempre llega el verano y llega la época de vacaciones.
y llegas a casa. Cariño, este año quiero ir a Ibiza. Cariño, que este año quiero ir a... Cariño, este año quiero ir a Canarias. Cariño, este año quiero ir a la Costa del Sol. Oh, cariño, este año vamos a Madrid. Oh, cariño, este año vamos a no sé dónde. Joder. Está muy bien, hombre. Está muy bien hacer ese tipo de turismo. Está genial. Para desestresarse, lo que quiera. Pero yo creo que lo mejor para desestresarse es conocer nuestra propia tierra. Porque tenemos en cualquier sitio de España... En cualquiera, tenemos sitios increíbles, impresionantes. Yo hace un tiempo descubrí una página web de aquí de Galicia. Os la pondré en la descripción porque es muy interesante. Se llama Galicia Máxica. En esa página recogen miles y miles de rincones que esconde Galicia. Es una pasada. Hay fervenzas, hay ríos, hay lagos, hay miradores, hay castillos, hay de todo, de todo. Todos los rincones preciosos para ver en Galicia están ahí. Cada vez están poniendo más, están descubriendo más. Es un trabajo bastante complicado porque... Están poniendo te ponen mucha información de los sitios, te ponen los mapas, es una pasada, a mí me encanta la página. Y una de las cosas que quiero hacer es guiarme de ellos. Guiarme a través de esa página para conocer todos esos sitios. De hecho, estoy preparando una rutilla para hacer varios sitios, varias paradas, que no pondré todo en un solo vídeo, lógicamente, porque es mucho lo que voy a los sitios a los que voy a ir, me hace falta tiempo. Pero ya os digo, es una cosa que os animo a todos que hagáis, que disfrutéis de vuestra tierra. Porque sí, es lo que os digo, está muy bien irse fuera, pero es muy triste, joder, que tengamos sitios increíbles cerca de nuestra casa y que no los conozcamos. Pues es una de las cosas que quiero hacer en el canal, conocer mi tierra y enseñárosla a todos vosotros, enseñaros mi tierra y animaros a hacer lo mismo. Aparte os daré datos curiosos de varios sitios. Intentaré daros un poquito de información de todos los sitios a los que vaya. Si algún día alguno de vosotros decide venir a esta tierra, decide venir a Galicia, pues tener un pequeño referente de... Joder, pues he visto en el vídeo del chaval ese que se dedica a dar vueltas con la moto por ahí unos sitios muy bonitos. Vamos a ir a algunos y ojalá os sirva algunos. Y ya os digo, os animo a todos a conocer vuestra tierra y lógicamente a que vengáis a conocer mi tierra. Y dejaros de turisteo de hotel. Turisteo de hotel está bien para 2 días. Pues nada, hasta aquí, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si os ha gustado bastante, suscribiros, porque ahora que he conseguido que el micro funcione, habrá más vídeos, muchos más vídeos. A todos los que andéis por ahí, por carretera, en moto, en coche, en bicicleta, andando, volando, en patinete, lo que queráis. Disfrutad mucho, pero sobre todo, respetar a todo el mundo. Máximo respeto a todo el mundo. No vais solos, no estáis vosotros solos. Pensad un poquito en los demás. Si llegamos a hacer eso todos algún día, conseguiremos cambiar mucho esto. Un saludo, familia.
Ves.